Hola, pues este día estoy con Luis Pesetti, un amigo querido que teníamos muchos, muchos años de no vernos así de cerca. Claro que ahorita nos estamos viendo así de cerca por Zoom, pero más cerca que de otra manera. Eh, ahorita les platicamos, pero pues todos conocen, todos lo conocen, saben que es un autor padrísimo, que les encantan los chavos, que canta, que hace conciertos, que tiene toda una serie es un espectáculo completo donde juega con los niños, con los maestros, en fin, ya que mejor él nos los platique en vez de que yo les platique. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Lina, un gusto de saludarte a ti y a tu audiencia, a tu público. Ay, muchísimas gracias. Fíjate que antes de empezar a platicar ya exacto de lo que haces ahorita o así, cuéntame. ¿Cómo fue que decidiste o en qué momento decidiste que lo que querías era como escribir, cantar? ¿Qué fue primero? ¿Cómo es este camino tuyo a llegar al que vas a hacer, al que estás haciendo ahorita? Pero ¿cómo empezaste? Inicialmente quería ser músico y a la vez de ser músico me gustaba también escribir. Eh, Hoy con más conocimiento lo lógico sería ser cantautor, buscar letras y componer canciones, irme por ahí. En aquella época esa opción no existía, entonces era músico más la escritura. Ok. Pero vino bien porque fue lo que terminé haciendo. Entonces, como la carrera de música era muy formal, en esa época ahora hay música popular, bueno, está como, así como está en Ciudad de México, en la Escuela del Rock a la Palabra, ¿no? Ahí muy Pero cerca de a ver, ¿de qué años estamos hablando? O sea, esto, ¿en, en qué momento? ¿Hace cuánto fue? en el Triásico inferior. Sí. Todo. Bueno, y como está la Escuela de México ahí cerca de tu casa, te decía la del Rock a la Palabra, ¿cómo es? En la calle del Agua, no me acuerdo, bueno, ahí. Entonces, acá también ahora en Argentina hay música popular, conservatorio, bla, 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 bla. Y entonces fui buscando como un camino medio hecho artesanalmente y medio vocacionalmente Ujú. de composición de canciones y también de escritura. De hecho, nunca estudié escritura formalmente, académicamente, salvo con una profesora queridísima en México, en Ciudad de México, Nara Araujo, una profesora cubana que vivía en México eh, con su marido, que era el director del Excelsior. Entonces, esos fueron mis estudios, pero siempre muy autogestivos, por así decirlo. Ujú. Y entonces dijiste, y toca, y en esa época, En ese ¿qué tipo lanzarme, de canciones hacías? ¿Qué tipo de música? ¿Ya pues en ese dirigida a lanzarme niños al o era para adultos? no, o sea, yo quería componer y escribía, componía para adultos, pero no había trabajo de eso. Pase usted, es un músico profesional, no existe eso. Ok, Entonces, exacto. Entonces conseguía trabajo como profe de música en escuelas de música. ok. Y entonces eso, y fui con mi mejor repertorio de música para niños, o sea, 110 canciones tenía. Espérate que yo tengo un toque con... Ahí está, ahora está bien. Entonces, y los niños una vez empezaron a decirme, no, Luis, pero esas canciones son para niños pequeñitos. Ahora le dije yo, y eran los de la sala de 5, del Ok, kinder, del ok. kinder, ¿Qué pasaba exacto, con los de 7 u 8? ni hablar. Entonces me empecé a componer canciones para mis alumnos, es decir, todo respondió en parte a esa vocación que te llama y no te das cuenta o sea, te gusta el agua y no te das cuenta que estás buscando el agua, y ese pedido por el trabajo, ¿no? Ya después, ya consolidado como artista infantil, entonces me fui dando esos gustos de también escribir para adultos, Cartas al Rey de la Cabina, o de hacer espectáculos para adultos también.
Ujú. Sí, yo te conocí, pero yo no sabía qué tal, digo, sabía que te dedicabas a eso porque nos conocimos allí con un grupo de amigos, ¿no? Yo, Mauricio vivía, Germán de esa era el que nos convocaba, que también, con Adriana, ¿no? Exacto. Bueno, Mauricio no solo vivía, sino que atendía en la oficina de enfrente, en la, en la primera, en la primera Gandhi, ¿no? Así es, así es. Exactamente. Y era como muy bohemio a su manera todo eso, ¿no? Era Ajá. estar cerca de un fueguito ahí que ardía. Y Germán, bueno, yo a Germán lo conocí en el Unicornio. De hecho, trabajé con Germán en el Unicornio. Ah, ¿tú trabajaste en el Y unicornio? muchos años, no sé qué sé yo, 6 años, Ok, 7, no me acuerdo. seguramente en ese momento, pues yo te conocí en el escenario, pero no ubico, o sea, bueno, ya no sé. Pero me negaste, hiciste bien. Eso es, te Exacto, reconocí ya hasta otro momento. exactamente. Bueno, y entonces tomé el taller literario con Germán. Germán daba un taller en el primer piso del Unicornio y ahí y nos hicimos amigos con la gente del taller. Y fue una época también muy hermosa. Después fue la planta de luz también. Me pasé Ujú. cómo se pasan las mudanzas y los muebles a la planta de luz. Y bueno, todavía era una época, parecemos, ya sabes, como del la cuarta edad hablando, pero es que sí es cierto que estaba el hijo del cuervo, el unicornio, el hábito, y eran unos cafés con ser que se hacía un humor muy particular, muy recio, muy en vivo, y después estaba otro ahí en Barranca del Muerto Insurgente, que no me acuerdo, Bar Wow, algo así, Ujú, ¿no? ujú. Y Sí, sí. también, Y luego además, por ejemplo, Mauricio en las librerías también hacían las pastorelas. ¿Tú alguna vez estuviste en una no, pastorela? no, nunca, pero sabía de ellas y de todo eso. En fin, toda una época de un humor que no solo se corrió en México, sino que en general acá en Argentina también se dio, que se fue yendo para los lados del streaming, quién sabe. Eh, y bueno, y en esa época entonces lo natural fue que conocía al público muy bien, el público infantil, porque daba muchas clases de música. Yo tuve durante 8 años Ujú. 300, 400 alumnos por semana, porque era profe de música que iba a una escuela, a la otra, a la otra, a la otra. Oh my God. Claro, entonces, además todas las clases de música te esperan allá arriba, eres el top de O sea, nunca tiene una curva, una dinámica como las otras, ¿no? Y entonces, Calidad de trapo. exacto, salía, no, pero estaba uno chavo también y ahí ibas con todo, ¿no? Entonces, total, que conocía muy bien el público infantil, mucha oreja con los niños, había convivido muchísimo trabajando con ellos. Y por otra parte, sin yo saberlo, sin darme cuenta, tenía una bits de stand-up, de comediante stand-up. ¿Y por qué digo sin saberlo? Porque digo, no, los chicos están pidiendo canciones y no se las estamos dando. Entonces empecé a componer canciones que los hicieran reír, fuera de toda pedagogía ni nada. Ujú. Por Oye, eso ¿le podrías subir un poquitito al volumen? Porque me late que está un poco bajo y me asusta que no te entiendan luego. puede ser que estoy yo con la voz un poco cansada. Empecé a hacer podcast y hoy grabé como 6 podcasts y quedé un Órale. poco así como chofer de pecero. Entonces, pero si hace falta cierro la puerta y a No, lo mejor no, te ya, meto más ahorita se fuerte. oye mejor. Yo creo que Ok, porque te ok. acercaste, hablaste un poco más fuerte, sí. Bueno, y eso, y entonces empecé a componer, a escribir muchísimo material para niños, Ujú, pero que salía de intención de hacer reír a mis propios alumnos. ujú. Y entonces, por allí la parte de la música. ¿Y en qué momento fueron el libro para niños del primero? ¿Con qué? Porque Natacha empieza hasta el finales de los 90, ¿no? Natacha era un cuento de mi primer libro para niños. En el año 89 yo presenté 2 libros a 2 editoriales en Argentina. A Sudamericana, que luego la Sudamericana era la editorial, acá lanzó a García Márquez con bueno, con 100 años de soledad, ¿no?
Ujú. Y después tenía una parte para niños, ahí presenté en otra editorial. Ya. Y Natacha formaba parte de un cuento, de un libro, de una de esas dos editoriales que tomaron y se lanzaron. Y yo vivía en México, cada vez que volvía a Argentina me decían, oye, ese cuento de Natacha se usa mucho, oye, lo están promoviendo a tu libro con el cuento de Natacha, tararararara, con el cuento de... Y dije, bueno, vamos a hacer otro cuento de Natacha. Entonces lo agarré y hice otro. Y para esa época yo había empezado a estudiar filosofía para niños, en México primero también, luego fui a New Jersey con Matthew Lipman y Ann Sharp, y entonces me empezó a gustar la filosofía para niños y ahí sí, le caí duro y al cuello con escribir más, y surgió el primer Natacha. Ok, ok. ¿Y eso cuándo fue? ¿Quién sabe? Como en los 92, no por Ok. ahí, los 93, quién sabe, por Sí, ahí se... bueno, ok, sí, yo pensé que era más, o sea, yo pensé que era posterior, entonces es el principio de los 90. Sí, sí, igual, pero seguro antes del 95, tendría que fijarme, pero seguro antes del 95. Ok, Sí, ok. sí, el primer Natacha, y después fue casi uno cada 2 años ¿Cuántos regularmente. natachas van? 10, 10. 10. ¿Tienes algunos que nos muestres? Tengo que buscarlos. Ah, ok, ok. Bueno, para que vean algunas portadas de natachas, porque la verdad es que se los súper recomiendo. Te atrapan y los chavos recomiéndenselos porque verdaderamente son una No genialidad. sé si A ver, se ve así al derecho o se ve al revés, pero bueno, ahí dice, te se ve amo al derecho. lectura. ¿Se ve al revés? No, Bueno, bien. bueno, no, ya lo sé, estaba haciendo broma. Es Te amo lectura Natacha, between, porque según esto le enseñan inglés a Natacha y ella quiere decir pase, pase, entre, between. Entonces, eh, Natacha, bueno, personaje muy querido para mí. Y luego en la radio en México, en Radio UNAM, surgió Fring. Fring, Ujú, yo Fring, tenía el claro. programa de radio en Radio UNAM y Fring lo escribí como un cuento para un domingo. Y tuvo muy buena recepción, gustó mucho y dije, lo voy a continuar. Y así estuve 7 meses, Ujú. contando un capítulo, otro capítulo, otro capítulo. Y el último fue horrible, un desastre, a nadie le gustó, se quedaron todos. El de cuando yo leía Free, se paraban los teléfonos, nadie atendía, nadie Ujú, ujú, llamaba. ujú, ujú. Blancarte, el querido amigo y operador de la radio, se quedaban todos atentos ahí. Y el último se me quedaron viendo como diciendo, Luis, ese final es malísimo. Entonces, Ok, ok. y Y no estaba bien, no estaba bien. Y lo entonces, reescribiste. exacto, vuelta a escribirlo, lo reescribí, y ahí sí, deditos para arriba. Y entonces Frin fue mi primer libro escrito en español mexicano para niños, todo a pleno. Ok, ok, fíjate. Yo pensé que había sido Natacha, Mm, pero bueno, bueno, sí, sí, sí. ah, Seguramente ya había alguna tacha, eh, en seguramente. Argentina quizá. No, en Argentina seguro. Sí, 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 sí. Sí, 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 pero yo creo que en México sí fue después y que fue cuando con Alfaguara y todo, ¿no? Exacto. Porque hacíamos todo un trabajo de adaptación que con Fring no fue tan necesario porque lo escribí de hecho para el radio y para México, ¿no? Pero con Natacha sí, hacíamos todo un trabajo cuidadosísimo de adaptación porque tiene que sonar a un español muy vivo, muy del patio de la escuela, ¿no? No puede Ujú, sonar ujú. No, no de otra escuela y de otro país, porque entonces no se identifican los no, niños. claro, no, es como decir, no, no, ¿Y esa adaptación la hacías tú o te ayudaba la editorial no, o cómo? hacíamos un trabajo, mira, son muchos pasos, de hecho lo seguimos haciendo hasta hace muy poco, el último Natacha, pero primero, bueno, corrige las cosas gruesas la editora, luego se leen sí, en ese entonces lo leíamos como con unas niñas mexicanas, nacidas en México, pero Ujú. hijas de papás argentinos. Ok. O sea que ellas tenían por la oreja de los papás Ujú, el ujú. argentino, pero su habla y la de su escuela y colegio era bien mexicana. Luego de ahí lo pasábamos, de esas niñas mexicanas, pero hijas de Argentina, lo pasábamos a niños mexicanos, hijos de mexicanos. Claro, Entonces y ellos ahí todavía lo afinaban.
Exactamente. Y una vez que terminábamos esa pasada, luego lo pasamos con Marcos Roto, un psicólogo, también un poco argenmex, pero que trabaja con adolescentes, Ujú. ¿no? Papá de mexicano, bien acá de México, y porque yo quería que tuviera como el sabor del lenguaje adolescente, un poco, Ujú, ujú, ujú. sin ser tan recio, tan duro, pero que tuviera ahí un... Y ahí recién terminaba la adaptación. Órale, fíjate que esa parte no me la sabía, todo el proceso que pasaba Mucho. de tu papel, bueno, de tu mente al papel, para luego ser colaborada con niños de Sí, sí, diferentes sí, lugares, ¿no? sí, Y sí, eso sí, sigue era sucediendo precioso. así. Sí, sí, el último libro que fue hace, bueno, fue antes de la pandemia, bueno, Botiquín Emocional, que recién me lo mostraste que lo Exacto, tenías. que es el que es uno de los que nos trae a colación, porque digamos, lo que leo, que es tu casa editorial aquí en México, ¿no? Sí, cómo no, claro. En México, en Colombia, en Argentina, Ok, en Chile. ok, lo que leo por todos lados. Y este botiquín emocional, que es botiquín emocional para humanos y superhéroes, me encanta porque es como otro tipo de libro. A ver, cuéntanos, o sea, no, siento que ya no tiene que ver como con las aventuras de Natacha, de Frin, No, 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 sino no. es otra cosa, ¿no? Exacto. Esto surgió porque un editor me dijo, Luis, se están poniendo de moda muchos libros de emociones y qué sé yo, Ujú. y estaría bueno que hicieras uno, pero me lo dijo no porque fuera moda, sino como Yo no. diciendo, tú tendrías que hacer uno, ¿no? Y entonces yo, no me gustaba hacer libros por encargo, no me gustaba la idea. Ajá. Pero buen editor del siglo XXI, buen editor, y yo respetaba su opinión. Y un día en estas cosas de la pandemia y el Zoom vi que uno de mis hijos estaba haciendo un Zoom y estaba el tema de las emociones y dije, no, ok, sí quiero hacer uno. Ah, Porque ok. O sea, este libro ya, bueno, se publicó hace, ¿qué es? Voy a un ver año, la no, fecha. se publicó en diciembre, ni un En año. diciembre del año pasado. Sí, nada. Nada, Y nada. los Entonces, dibujos esto, son, tú, estando en media pandemia, oyendo a tu hijo, dijiste, creo que sí. sí, exacto. Y los dibujos, los dibujos son míos, las ilustraciones, es de ponerme a dibujar yo con mis hijos y cada uno jugaba y hacía bien de las cosas del encierro que ahora nos parecen de otra época, y fue hace tan poco. Es eso. Y entonces, un poco lo que quise decir es, con el libro, lo que quise transmitir, y por eso era la intención, oye, ok, si la escuela está tratando el tema de las emociones, si los maestros están tratando el tema de las emociones, si por distintas razones, quiero poner algunos sí y algunos hasta aquí y algunos cómo, yo como Ujú, autor. Y entonces, para terminar el rollo, me propuse, a ver, ¿qué aceptaría yo como papá que un maestro de una escuela pública, por decirlo así, de un maestro de una escuela, hablara de emociones con mi hijo? ok. ¿Hasta dónde aceptaría que se meta? Ujú, Y la inversa. ¿Qué me atrevería yo como maestro de hablar emociones con hijos de familia que son de distintas creencias, ortodoxos, lo que fuera? ujú, ujú. ¿Hasta dónde me atrevería yo a meterme? ¿Hasta dónde tengo derecho? ¿No? Porque toca, hay muchas cosas, ¿no? Años después, y por otras razones, apoyé una ley de cuidados paliativos y conocí bioética, la ética en cuidados paliativos, y hay cuatro patas. El médico, bueno, las leyes, el Estado, el médico, el paciente y su familia. Bueno, y acá también, ¿no? Está el Estado, Ujú. el Ministerio de Educación, el maestro, el alumno y la familia. Y hay algunos hasta aquí en cada caso, y algunas otras que hay que hablar. Pero a ver, cuéntanos, léenos un poco, ponnos en sintonía para entender. Muy bien, tiene que ver cómo te animaste a hacer algo de emociones, dado que primero tu primera respuesta era no, por ahí no, y luego Claro. dijiste, chance sí, pero cuéntanos, léenos algo, ¿no?
A ver, pues la vuelta que le encontré precisamente fue que en la escuela del niño le ponen como obligatorio una semana de las emociones y no quieren. ¿Cómo para qué? O sea, les cae Ok, de de estas tu cosas. hijo tiene una semana de las... No, 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 en la Ah, ficción. no, ya el personaje ok. Claro. Entonces, Javi, el niño, dice, al Ministerio de Educación le vino, o sea, así como aerolito, que había que hacer la semana de las emociones. Entonces la maestra de sociales, lengua y conocimiento del mundo puso cara de angustia, ¿no? Todo lo que debería ser natural, el mundo emocional, los afectos, no, nada natural. Vamos a hacer una feria de ciencia. Un escenografía de emociones. Exacto. Entonces les cae como ladrillazo del cielo, ¿no? Entonces todo los dos, él y su hermano de séptimo grado, van a la misma escuela y toda la familia, ya ves, cuando tienen que ir disfrazados de sapitos y órale, toda la familia hace el disfraz de los sapitos y entonces toda la familia se pone con la idea de estos y de resolver esto y hablan entre ellos, hablan con los tíos y Javi tiene una niña que le gusta muchísimo, pero él es muy tímido, entonces lo mejor que se le ocurre es hacer lo que yo hacía de niño, que es recurrir a la telepatía. Es decir, yo no me voy a Ajá, atrever, ok. claro, Así conquistabas tú. sí, o sea, así no conquistaba, por supuesto, porque Obviamente, la obviamente, telepatía, pero tú así lo intentabas, mandar los pensamientos. exactamente, me concentraba mucho de mírame, 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 mira, hasta que sonaba el timbre y había que volver al salón. Entonces, entonces, cuando hablo de emociones, hablo de esa especie de reunión de condóminos que tenemos todos en nuestro interior y que nos va a acompañar toda la vida. Y lo que más va a pasar es que algunos con suerte se mudarán, algunos vecinos por suerte se mudarán, otros vecinos por suerte llegarán y nosotros aprenderemos a ser mejores mediadores, ¿no?, de esas reuniones. Y eso es un poco lo que quiero transmitir con el libro, ¿no? Y de una forma llena de humor, como todo Sí, sí. y al final del libro, tú tienes una parte donde escribes como una carta, unas palabras a los papás, a los maestros, ¿no? Sí, Donde les dices un poco como desde dónde lo quisiste hacer, ¿no? eso y me inspiré, ¿sabes, Aline, en este libro de, como una novela de Daniel Penac, ¿no? Este libro sobre qué Sí, elegir, claro, sobre es a las donde iba, lecturas, ajá, claro. En los derechos, él habla de los derechos del lector. Y así está es. buenísimo, porque entre los derechos del lector, el primer derecho que pone es el derecho a no leer. Y tú lees Sí, eso y así dices, es, sí. ay, buenísimo, ya me gusta leer. Yo a partir de eso ya me gusta. No, entonces yo dije, oye, estaría bueno hacer unos derechos de las emociones también, ¿no? El derecho de las emociones básicamente es el derecho a sentir y a guardarte lo que sentís, ¿no? El derecho a sentir, a guardarte lo que sientes, a tener a alguien que dé confianza y seguridad para contar lo que sea, que no le pongan nombre o etiqueta a lo que sientes, a dejar atrás lo que sientes, en fin, y bla, 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 bla. Y va Ay, son contando buenísimos. Me encantaron los derechos de de las las emociones. emociones, la verdad. Ya los voy a usar yo, esos Ah, derechos. Así como usamos los de PENAC, exactamente, ahora exactamente. voy a poner el derecho a las emociones de Pesetti. Ándele. ¿Ok? Oye, Bueno, y luego también hay una parte al final donde agradeces a algunas personas, pero ¿son las ilustraciones que te hicieron o qué es lo no, que... no. Las ilustraciones son solo dibujos míos. No hay dibujos de Ok, nadie más. miren, para que vean, me refiero, es esta parte donde, pero a cada parte le A cada uno agradezco. le dediqué, como me sobraron dibujos de inventos, Ok, entonces dije, voy a hacer las de agradecimientos dedicándoles un dibujo a cada uno, ¿no? ah, Entonces, este es el superador de abandono. Vale decir, cuando te han abandonado, tuviste una pérdida amorosa, es una especie de larga vista que te dice cuánto falta para que llegue otro u otra persona.
Entonces ya te calma la ansiedad, ahí lo estoy viendo, ¿no? Y si Ya lo tienes que... viene, ya Ahí viene, viene. exactamente, exactamente. Después, a psicólogos que consulte el detector de chantaje emocional, ¿no? El Es que es detector de... buenísimo. Exacto, entonces tú te habla alguien y enciendes el detector y el detector, por ejemplo, dice en el IN, ¿no? Tiene un IN y en el IN dice me haces sufrir. Y la aguja dice poquito, pues, una persona. Ahora, si se va ya a me haces sufrir mucho, Algo está exactamente. pasando. Exacto, esa es la agujita de arriba. Luego tiene la agujita de abajo que dice, eres malo, eh, o eres raro, ¿no? Entonces, si la agujita se va para eres malo o eres raro, no, no. Y entonces tiene unos foquitos ya finalmente más abajo que se encienden y dice, no hagas caso, pide que no sigan, huye, o sea, córrele y busca un adulto de confianza, ¿no? Oh, buenísimo, buenísimo, me encanta, me Cuando encanta. se Podríamos enciende la de jugar busca un adulto con de todos confianza, estos dichos que rondan en todo de lo que tienes que hacer y aquí tú juegas desde el aparato del chantaje emocional. Bueno, me gusta. claro, y es muy fuerte, porque hablar de chantaje emocional es muy fuerte siempre, y el chantaje emocional ocurre en las parejas, en las familias, de los padres o madres hacia los hijos o hijas, Ujú, en fin, ujú, ujú, entre amigos, de los hijos, hijas a los padres, en fin, ocurre en todo lo humano, ¿no? ujú. O no necesariamente, pero puede ocurrir. Bueno, y así hay más dibujos, y algunos que directamente son, como decir, algo así descarado, ¿no? O sea, ¿cómo superar el miedo a la oscuridad con la luz de un aeropuerto? Una Como luz diciendo, en el... no, claro, o sea, exacto, no tienes que ser más valiente que tu miedo, consíguete una buena luz y ya. Claro, pues es que a veces eso es. Yo me acuerdo cuando mi hermana tenía, yo tendría 18 años o 17 y mi hermana tendría, no, yo creo que era más chica, yo tendría como 16 y mi hermana tendría como 8. Y entonces necesitaba luz. Yo me acuerdo que yo estaba tan desesperada porque pues sí, había que dormir con luz que me la ponía debajo de la almohada, la lámpara con estos focos que calentaban un Claro. montonal, ya sabes, y entonces debajo de la almohada para que no fuera tanta la luz hasta que quemé una almohada, obviamente. ¿Quién era la que necesitaba la luz? Mi hermana. Óyale, claro, claro. Bueno, yo tengo una nota muy linda también de un gran psicólogo amigo, que cuando tenía 10 años pasaba a su hermanito de 5 a la cama, porque a la noche soñaba con Drácula, tenía pesadillas y entonces le Al daba hermano pánico. lo cuidaba. Claro, pero si lo pasaba al hermanito, él dormía de lo más tranquilo. Y dice, yo me daba cuenta, mi hermanito no me iba a poder defender de Drácula, pero yo si dormía acompañado, pues ya Ujú. la libraba, ¿no? Bueno, y de ese mundo de los, no es que desaparece y nunca más, y toma otras formas, luego se consuela con mariachis en Plaza Garibaldi o donde sea, quién sabe. Pero, pero toda la escritura del libro trata de decir, oye, esto no es una app, no es una app del teléfono, así que carga tu app y lo vas a resolver. No es un échale ganas, sí, échale ganas, pero también como le dijo una vez una amiga a su hijo, había ido una prima a la casa, tenía Ujú, 5 años el niño y había ido la prima, creo que, no sé, de 5, de 6 años, ujú, y se bañaba y como ella quería estar atenta, dejó la puerta, por supuesto, la cortina de la bañera cerrada, ujú. pero la puerta del baño abierta porque quería estar atento, estaba acomodando uno, acomodando el otro, y el hijo estaba que brincaba, ya sabes, ¡tin, tin! Estaba bañando a su primita y estaba ahí. Ujú, ujú. ¿No? Entonces mi amiga se dio cuenta y lo agarró y le empezó a cosquillas y le dijo, ves, esto te va a pasar toda la vida. Y Sí, me sí. encantó, porque es así. Y eso yo le quiero decir a los chavos, chavos, esto te va a pasar toda la vida.
¿no? Y Te pasa de entonces, una manera ahorita, pero les pasa a los adultos, nos es, pasa a todos, ¿no? No nos es- salvamos de las emociones, pues no, son parte de nosotros. ¿tú quieres conocer berrinchudos? Ve a una reunión de CEOs de la empresa más grande que conozcas. Probable, tienes razón. Tú ahí vas a hacer tus Berrinchudos, estudios de mercado, ¿verdad? berrinchudos, Ajá. Yo tenía, O sea, te yo- pones tu capa invisible. no, 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 ni siquiera. Tenía un conocido que vendía pasajes, de la época que se vendían pasajes, que vendía pasajes para los ultraseos de las ultras empresas, y eran Ujú. los que lo llamaban a cualquier hora de la noche a la mañana de cualquier día del fin de semana. Oye, mi pasillo. No, 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 no. Exacto. Esto Entonces, no me gusta exacto, que porque... no me trajeron los cacahuates con sal que pedí. Exacto, exacto. Entonces, para infantiles, los adultos, Ujú, sí, que ya tendrían que haber aprendido, ¿no? pero que no Y, aprendemos. exacto. Porque éramos más sabios de niños y llegamos a ser adultos y desaprendemos. Bueno, entonces, y en No, eso no sé lo si quise. desaprendemos, pero No, digamos. claro, no, ahí vamos, ahí vamos. Pero en eso quise acompañar a los niños y a los docentes. Ah, pues está padrísimo, me encanta. Yo creo que es como uno de los libros que ahora es ideal porque además todo está a flor de piel y entonces reírse de todo lo que nos habita, pues está bien bonito, ¿no? O sea, al reírnos, soltamos. Sí, Este, sí, y en el libro también hay algunas situaciones que son como más conmovedoras, más tiernas, eh, anécdotas de hijos de amigos, puse muchas. ujú, Un chavo, mi amiga Marta con un nieto, y el chavo se tenía que tirar desde el trampolín de la alberca y todos unos amigos le estaban diciendo, aviéntate, 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 y cosas así, ¿no? ujú, Y el chavo la mira a la abuela y le dice, Abu, Lala, le dice Lala, ¿esta valentía es necesaria? Buenísima. ujú, Y ujú. ella le dijo, pues no, mi amor, pues no, esa valentía no es necesaria. No, no es necesaria. Exacto. Y a mí me pareció brillante como, ¿es necesaria esa valentía? Ah, sí, bueno, entonces échale ganas. ¿No es necesaria? Tranquilo. Déjala pasar. Entonces, exacto, entonces, exacto. Entonces, una forma como de sabiduría más ligera, liviana. Ujú. Oye, y cuéntame una cosa, igual me vas a mandar a volar y eso no se puede, y entonces nada más con que me digas, no tengo aquí mi guitarra, pero tienes una guitarra y nos quieres cantar algo. No, no tengo aquí mi guitarra. Ok, Es, fallé. es que ningún correo me dijiste, Luis, prepara tu guitarra. Ay, claro, pero yo pensé que la tendrías ahí o que podrías ir Así, por ella. así como Hey You Silver. Ven, por favor. Exactamente. Ni hablar, ni hablar. Oye, y cuéntanos qué otros son otros libros de la pandemia, porque este es uno de los de la pandemia, pero no es Bueno, todo. después otro que fue de la pandemia, de el mismo tenor, pero para adultos, este es para adultos. ¿Cómo era ser pequeño explicado a los grandes? Que lo expliqué como eso, o sea, como un ejercicio de empatía, cómo era ser pequeño, cómo era ser niño, y a medida que lo avanzaba y lo escribía y me encontraba con libros de Toni Morrison, ensayos de Toni Morrison sobre los negros y los esclavos, y yo decía, ah, pero ahí también había un tratamiento como si fueran niños, ¿no? La Ujú, misma Toni Morrison lo dice. Y, o cuando me encontraba con Todorov hablando de Europa del Este, y digo, ah, ahí también, o en los países socialistas, de cómo se vivía el Estado paternalista, dije, ah, ahí también. O Edward Said, como un palestino en su biografía Fuera de Lugar. Entonces se empezó a extender a cómo era ser pequeño, no solo ujú. niño, sino viejo, inmigrado o de una comunidad menor, ¿no? O sea, Oye, y ese libro también está aquí en México. exactamente, editado por Siglo México. Sí, Ah, sí. ok, ok. Para adultos, ¿eh? Para adultos. Ajá, ok, ok.
Esto Y es el para adultos. último, que me lleva ahora a la Feria de Guadalajara, también de la pandemia, Mío y no mío, Ujú, que tiene ilustraciones de Alejandro Magallanes, que es así como un buenasísimo. Las ilustraciones es un lujo. ujú. ¿Y de qué Y, va? y de eso, una niña que dice, ah, esto es mío, lo otro es mío, lo otro es mío, hasta que se encuentra con un niño y tiene que ver, cuando nació mi hijo mayor, Ujú, vinieron a visitarnos a casa un matrimonio que hacía, que hace música para niños en Brasil, los más conocidos, ujú. Palabra Cantada, matrimonio y una amiga. Y vinieron con la hijita y la hijita se quedó pasmada. Ella tenía 5 años y ahí había un niño que era más pequeño que ella. ¡Ta-ta! No, la destronaron en pequeñez, ¿sí me entiendes? La Es destronaron. que sí destronan, ¿verdad? Exactamente, un pequeño, sea pequeño, mata a más grande. Y, y entonces entonces yo le escribí para ella, un mío y no Ujú. mío, ¿no? Hasta que aparece otro y cómo se van, el mundo ya no es todo tuyo, si alguien te regala un caramelo y lo aceptas, ya valiste, aceptaste que no todo el mundo era tuyo. Ujú, Entonces juega con mucho con esto de, entonces me conviene que todo sea mío y no aceptar el caramelo, o me conviene aceptar el caramelo y que todo no sea mío, ujú, ¿no? ujú. Y ¿Por dónde me voy a ir? exactamente. Y de todo eso va el libro. Oye, ¿y en dónde está editado ese? Ese está editado en España, México y Argentina. Ajá, pero ¿qué sello editorial lo tiene en México? Acal, Acal. Acal. Ah, claro, claro. Yo decía, pues sí, ese título ya, o sea, y lo que pasa es que lo vi y no me lo traje y qué güey soy. No, no, y es de Miriam Martínez, que Eh, donde ella vaya siendo editora, yo publico un libro y después ok, pero se ya va con el sabes que ya no campamento. está en Acal. Yo lo sé, que ahora está en Castillo, sí, es como mi editora beduina, porque luego se va por el desierto con sus tiendas a otro lado. Y ya te mudas con ella No, a no, Castillo. Ok, no hay ningún ok. compromiso, no hay ningún, no, no, no hay ningún compromiso, Hombre, no. estoy bromeando. Yo sé que no es así, Claro. pero qué buena es Miriam, sí, Uf, uf, lujo de editora, lujo. sí, sí, sí. Y bueno, y luego, pero volviendo a otros libros que tienes en lo que leo, que a mí, que ya no son nada recientes. Digo, el de mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? Tiene una Exacto. parte que también me gusta mucho porque es esta como reflexión hacia la diversidad, ¿no? Digamos, en el botiquín estábamos hablando de la diversidad emocional, digamos, de todas las Sí, emociones que nos habitan, pero por ejemplo, en este libro, ¿por qué nadie es como nosotros? Es como esta diversidad de que todos somos personas, pero es diferente, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿qué va mira, detrás? ese libro surgió en México y además por una muy bonita razón, o sea, muy, muy natural, no, no surgió así tipo, vamos a hablar de la diversidad, No, no, no. para, La no, diversidad y la inclusión, no. no, 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 y no por hacer broma sobre esos temas, sino, pero sí por hacer broma sobre cómo se los encara en algunas ocasiones. Así es. Yo tenía unos caseros muy queridos, demasiado queridos en México, Manuel y Pilar, y ellos se Ujú, fueron a vivir a Canadá. ujú. Y Manuel en una de esas vueltas así de café en el Sambor me dice, pues fíjese Luis que allá tenemos amigos y tenemos un argentino casado con una canadiense, pero la hija por supuesto ya es canadiense. Ujú, Y dos chinos que tienen una hija canadiense y luego un peruano casado con una, en fin, que era un revoltijo de nacionalidades todos sus amigos allá, ¿no? Y habían tenido una hija en Francia, pero se habían mudado a Canadá ujú, y, y me encantó esa idea, ¿no? Y claro, y todos vivían con asombro porque ellos no son como nosotros, ujú, ¿no? Y entonces quise desarrollar esa idea, oye, ¿por qué? Porque nadie es como nosotros y porque no hace falta. Y tenía ganas de hacer un segundo libro que finalmente nunca hice, que se llamaría Lo Normal, porque lo normal son como 5 minutos en la vida de una persona. En el sexto minuto ya te sale... ¿Y cómo fue que no pudiste hacer lo normal? Porque no Bueno, había qué, ¿de dónde? No había de ahí dónde sacar Germán nada. diría por lo mismo, por lo mismo.
¿no? Porque ¿de dónde sacabas? Porque entonces ya no era lo normal, entonces pues ya no No, ¿qué aplicaba. te quiero decir? Lo normal Sí. era hacer la historia también, y está pendiente, hacer la historia de distintas familias, eh, y, en el momento normal de cada familia. Normal es decir, que se adecúa a la norma. Y luego a los 5 minutos en el momento de así somos, como dice Daniel Penac en otro libro, que se llama Mal de Escuela, que es una maravilla de humanismo ese libro, de que un papá se le fue a quejar a la escuela, siendo el Ujú, maestro, a reclamar que a ver cómo estaban trabajando con su hijo, porque él lo veía muy maduro ujú, a su hijo, ujú, ujú. ¿no? Y el niño tenía 4 años, dice Penac. Ok. Y ese mismo papá al otro día me lo vi con casco y patineta en la calle, al mismo papá. Ay, de veras, estás inventando. No, no, te lo juro, está en Penac. Y dice, y es verdad, incluso él mismo se da cuenta de lo que cuenta y dice, y es verdad así tal como lo cuenta, ¿no? Entonces tú dices, bueno, sí, un papá medio cuadrado y es normal. A los 2 minutos el papá tú ves que tiene ahí como un pelícano en la cabeza, ¿no? Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Oye, y otro que también no quiero dejar de hablar, que yo utilizo muchísimo en los cursos, Ah, digamos, con los maestros, es este de Caperucita Roja, tal como se la contaron a Jorge. Yo entiendo que es un libro del 96, digamos, o sea, sí ya tiene más su o menos, sí, 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 historia, ese porque también lo fue chequé escrito en ahorita, México. me puse a ver para poder decirlo correctamente. Ese también Pero, lo escribí en México y en ajá, casa de Manuel y Pilar, en la que yo les rentaba el departamento. Sí, sí, sí. y es un libro, pero a mí me encanta porque que no sé si tienes otro libro donde juegues así como con como piensa uno, como piensa el otro, como es la historia, o sea, el texto de Caperucita es el texto de la historia No, el texto es muy plano, ahí mi que trabajo fue el guión, crecimos, claro. ajá, con el que crecimos cuando te contaban la historia, ¿no? Pero precisamente creo que eso es lo que lo hace perfectamente, así que el libro todo se amalgama en este pues digamos, la meta lectura de un libro hacia el otro cuento, donde vemos al papá que cuenta la versión que todos de algunas edades ya más de las nuestras, teníamos de la Caperucita, ¿no? Y después lo que el niño oye del relato de su papá, porque obviamente no hay un libro de por medio, sino es el relato que le está Exacto. haciendo el papá, ¿no? Y es que confiamos mucho en que la película que va a ver el que oye es la película que tenemos nosotros cuando contamos, ¿no? Y no es así, y menos en relación a los niños cuyo contexto es otro por completo, ¿no? Pero Uh -huh. ya no le, o sea, sus canicas ahí en la cabecita rebotan en otras cosas imagínate que mi hijo mayor alcanzó a conocer los DVDs y la pantallita que uno compraba portátil y se Uh veía la -huh, uh película. -huh, uh -huh. El otro, el que le siguió, solo conoció el streaming. Entonces yo le llego a decir, ya no digamos, o sea, VHS se me queda viendo así como siento, ¿es antes de Colón o luego de Colón? O sea, no. Y es muy Y tampoco es difícil. hace tanto tiempo lo de VHS, No, pues, no. de los 90s. ¿Y sabes por Sí, qué? sí, Te sí, lo porque estaba digo, Blockbuster. porque Mauricio, o sea, Ah, primero eran los beta, ¿no? Y luego Mauricio, que le gustaba, como algo le gustaba, y entonces compraba y su cajuela estaba llena. Podían ser cobijas en invierno, podía ser. Y entonces un tiempo fue VHS, que la gente, entonces tenía varios aparatos de VHS en la cajuela de su coche. Y entonces si tú llegabas a visitarlo ese día, Gandhi, y hablaban y X, mencionabas, pues no tengo VHS. No, a ver, Luis. Y entonces iba a la cajuela de su coche y te regalaba un VHS, ¿no? Dios, por Dios. Entonces, sí. Y Eso eso es tenía en de los conmovedor, noventas. sí, eso tenía de conmovedor Mauricio también, en el afecto, ¿no? O sea, muy.
Bueno, sí, pues sí, pero lo que te quiero decir, yendo a la historia del cuento, Ujú, los niños nos oyen con referencias muy distintas, ¿no? ujú, ujú. O sin ninguna, lo cual es entre igual y peor, ¿no? Porque cuando tú le dices tal cosa sobre eso, o sea, imagínate, dile a los niños de la ciudad de la vaca y el caballo y el pollo y el... Sí, y luego muchos ni los han visto siquiera nunca más que en Bueno, y una imagen. traslada eso a las experiencias, a los Ujú, olores, a las ideas, a las emociones. ujú, Entonces es muy difícil coincidir ahí en la misma peli. ujú. Y no has vuelto a hacer un libro de este tipo, ¿verdad? No, es casi un libro cómic ese, no, no, Sí, no, es que entiendo que sí, este es como, sí, yo lo pongo como para ver estos diálogos de lo que el texto, las experiencias de uno, las experiencias de otro, más las experiencias de ti, lector, leyendo ese libro, ¿no? sí. El que se parece un poquito por los dibujos y por los textos en distintos niveles, el globito y lo que se dice, es el último, Botiquín. Ok, En sí, Botiquín eso es hay lo dos que, planos de lectura. ajá, es lo que te iba yo a decir, que de alguna manera me recordó a este Caperucita Roja, ¿no? Exacto, Este, el sí, botiquín. sí. Pero luego no hice otra No, serie. o sea, es muy diferente, pero lo que te quiero decir es que podrían estar más hermanados que los otros Prin o Natacha o estos que son libros más donde el texto te relata, ¿no? Sí, sí. Oye, bueno, ¿y de qué otros libros los quieres contar? Así que No, estén, ya los cansé hablando de tantos libros, pero yo con que vean estos estoy contento. Bueno, último, mira, a ver, Magia todo el día. ujú. Este es un libro de poemas, solo poemas, Ah, pero poemas que están escritos con una condición particular, y es que imité las canciones populares italianas, las canciones tradicionales italianas o irlandesas, ajá. ¿no? Entonces, canción tradicional irlandesa, la vieja Molly vendía galletas en la calle tal, y un día se murió por la fiebre. Todos recuerdan a la vieja Molly y extrañan sus ricas galletas. Oh Molly, ojalá tengas ricas galletas en el cielo. ¿Es Ay, uno de esos? No. no, es Pero ¿nos puedes leer? ¿Nos puedes Hay una leer canción algunos? irlandesa, hay una canción irlandesa. Ya. Oh Molly Malone, bueno, etcétera, Ujú, etcétera. ya, 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 ya. ¿Ya me entiendes? Entonces, Necesitaba yo la música para reconocerla, si no, no la reconocía. bueno, pero no me sé toda la letra, por eso la invoqué así. Y entonces escribí, y las canciones italianas también cuentan historias muy cotidianas, nada ejemplares y de casos particulares, Ujú, ¿no? Yo estaba tranquilo en una casa, contento con lo que había robado, porque es una canción de la mala vita, ujú. Italia, y me traicionó un amigo, al que yo creía un amigo sincero, y me metió a la cárcel. Cuando salga le clavaré 4 puñales, ¿no? Canción de la mala vida napolitana, creo. Y entonces, no son casos morales, Ujú. o que quieren dar una lección, cuentan un hecho clarísimo, como los romances, ¿no? Pero todavía menos de palacio, menos de Ujú. palacio. Entonces, todos los poemas, y si me permites te leo alguno muy Yo cortito, querría que me leyeras uno o dos, sí, me encantaría. uno muy breve. Ok. ¿Cómo le llaman? Areneros también allá, los que hay en los parques y en... Para que jueguen los niños. Sí, Ujú, sí. sí, bueno, y plaza, parque, ¿verdad? Hoy en el arenero de la plaza una morena llamada Evelyn vino con nosotros, nos puso locos, a mi amigo Federico y a mí, porque jugábamos a las carreras, pero no lo hacía como una niña. Nos alcanzaba, nos daba empujones. No sabes, mamá, lo linda que era. Es una anécdota mínima, pero así es el contacto y el te gusto, me gustas puesto a los 5 años, ¿no?
¿Y cómo se llama el libro? Magia todo el día. Magia ¿Y todo dónde el día. está? En lo que leo. En lo que leo. Y Ah, te y leo el ese, último, te leo el último. a ver. Por ejemplo, de estas anécdotas así entre surrealistas y como las que cuentan esta. Casi un limerick, aunque no lo es porque no tiene la estructura. Ujú. Catalina va en globo a París a comprar dulce de mora y queso brie. Como el globo baja en la Torre Eiffel, Catalina arruina su mejor pastel. Su mejor mantel. Catalina arruina su mejor mantel. El mantel era de un bordado fino, pero eso a ella le importa 3 pepinos. Cuando baja a prepararse la merienda, no hace caso a que la gente se sorprenda. Viva Catalina, que es tan descarada, tan liberada de toda opinión. Viva Catalina, que es tan relajada y solo la empuja el viento en su globo con balcón. Invitar a Catalina a pasear en camello de seguro no es lo más usual. Por ello, si quieres sorprenderla, no va a estar nada mal que peines con champú al animal. ¡Wow! Me encantó, me encantó. Voy a ir ahorita a Gandhi por el libro. Espero que lo Gracias, tengan. gracias, sí, sí, Y, gracias. y, y, y Y el globo con balcón, ¿saben en qué está inspirado el globo con balcón? En la señora del Teatro de la Ciudad, la Esperanza, la que construyó el Teatro de la Ciudad y se hizo su departamento y tenía su balcón privado. ajá, ajá, Esperanza Iris, creo que era la actriz, ¿no? la ajá. cantante, ¿sí? Del Teatro de la Ciudad. A ver, Bueno, repíteme el nombre para apuntarlo, porque mi memoria puede ser magia magia todo el todo el día. día. Magia todo el día se refiere a la experiencia de los niños pequeñitos, ¿no? O sea, la pared te da plata, otra pared te da agua, otra pared te da electricidad, a tu mamá se le infla la panza y nace otro. Magia todo el día. Buenísimo, buenísimo. Me encanta, me encanta. Oye, he estado feliz en esta charla, ¿eh? Estoy Bueno, y yo más, verdaderamente. Alina, y yo más. Y por suerte, sin extrañar tanto, porque estuve hace poco y voy a estar de nuevo, porque a mí me baja el índice de México en sangre muy fácil y tengo que regresar. Ok, entonces regresas pronto o hasta el año que entra. Las dos cosas, regreso pronto y el año que entra de nuevo. Regreso pronto para la Feria del Libro de Ah, Guadalajara claro, claro. y ahí estaré en alguna actividad en el DF, que ya sabré, y luego regreso a darme un descanso en enero. Mm, ok, o sea que es casi, casi como que un mes y un mes. Exacto, ya los de migraciones me dicen otra vez por acá. ¿Qué onda? ¿No se cansa? Sí. ¿Que no quiero conocer otro país o qué? Exacto, tiene que venir aquí siempre. Exacto. Ay, bueno, pues, Bueno, Aline, muchas qué más gracias, Aline. debemos de decir antes de despedirnos de todo la gente que nos va a ver? ¿Qué más? Que de todo lo que platicamos, o sea, nada es manda, por supuesto. Que solo, o sea, ¿qué libros leerle a mis hijos? Lo que te huele en la cabeza. Es que yo no sé qué libros para niños. Pues no le leas para niños, de lo que tú leas para adultos, y hay un par de renglones que son aptos para un niño y te volaron la cabeza, compártele eso y le dices, y esto me gustó porque tal cosa, ya. Pero los niños detectan el entusiasmo de los papás. Y donde no hay entusiasmo, detectan tienes que leer más. Y eso Sí, claro. no les gusta a los niños como no nos gusta a nosotros. Es, 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 Entonces, es un consejo magnífico esto. compartan su entusiasmo. Es Que muy esté sano. uno emocionado, ¿no? Para que el niño Exacto. perciba esta emoción, está uno enamorado de la historia, se ríe uno, se Y entristece como pasa en uno, la lo que vida, y sea, ¿no? si no estoy con un libro que me guste, pues date tiempo, vete, vas a leer a una librería, te llevas a tu hijo, busca el que encuentra un libro que al otro le haga sonreír, gana, pones un premio. Así es, así es. Muy, muy buen tip.
Pues bueno, Bueno, ¿qué te parece que nos despidamos? Pero no te me vayas tú de aquí, pero sí nos despedimos de hacia ok. afuera. ¿Ok? Bueno, pues Muchas muchas gracias. gracias, Y Silvia, linda. nos vemos en la próxima. Ojalá haya otra más. A tus órdenes.